Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia La Elección. Estamos a menos de una semana. Este domingo 27 de octubre elegiremos gobernador, alcaldes, concejales, diputados y ediles. ¿Qué está ocurriendo con el tema electoral? ¿Qué riesgos se presentan? Recuerdan ustedes que hace un tiempo, con la misión de observación electoral, miramos el mapa de riesgos de Antioquia. Pues bien, a menos de una semana queremos mirar el mapa de riesgos en la ciudad de Medellín. ¿Qué está ocurriendo con las elecciones? Y por eso hemos invitado esta noche a Leider Perdomo, quien es abogado, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Ciencias Políticas, docente universitario, analista político de la Corporación Viva la Ciudadanía. Él trabaja con la plataforma CEPA, que es el sistema de seguimiento político de Antioquia, que está asociado con la MOE para garantizar que las elecciones cada vez sean resultados más confirmados y sin ningún riesgo. Pues Leider, buenas noches, bienvenido a Teleantioquia La Elección. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Hablan usted de una plataforma para el seguimiento político. ¿Cómo viene trabajando para que más adelante miremos en Medellín qué es lo que van a hacer? Bueno, lo que hace, primero que todo, la plataforma CEPA se compone de organizaciones sociales de la ciudad, sí, así como de algunas organizaciones académicas. El Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Antioquia Visible de AFIT, la Corporación Viva la Ciudadanía, Región, la Corporación Mujeres que Crean, bueno, entre otras organizaciones hacemos parte de esta plataforma y lo que hacemos es hacerle un seguimiento continuo al desarrollo de la política en el contexto electoral y postelectoral a nivel de la ciudad y de las subregiones del departamento de Antioquia. Hacemos análisis cualitativos y cuantitativos de información y desde ahí también identificamos tendencias electorales, identificamos situaciones de riesgo e identificamos la ejecución de los gobiernos en el departamento. ¿Esa plataforma ya fue usada en elecciones locales en el pasado? La plataforma CEPA realmente pues funciona hace 4 años. Sí. Sin embargo, pues hemos hecho varios productos, varios eventos de reflexión a nivel de ciudad o de departamento y para este caso, digamos, lo que hicimos fue, dado que la MOE, la Regional Antioquia, la MOE hace parte de la plataforma, lo que hicimos fue aplicar la metodología MOE para identificar riesgos electorales en Medellín, una cosa que no se había hecho antes. Es una novedad para las elecciones de Medellín. Entiendo que para Antioquia es un primer ejercicio. Sí, de hecho, pues la MOE ya desde su existencia en el 2006, según recuerdo, ha hecho un seguimiento continuo de los riesgos electorales a nivel nacional y departamental. La plataforma CEPA en las elecciones anteriores y en estas hicimos un análisis desde la metodología de la MOE para los riesgos en Antioquia y por primera vez a nivel local de Medellín se hace este riesgo. De hecho, a nivel del país solo hay 2 antecedentes en Bogotá. Este es el tercer informe que se hace a nivel nacional, el primero en Medellín. El primero en Medellín. Leider, ¿y qué comienzan ustedes a cruzar? ¿Qué información buscan y cómo construyen este mapa de riesgos? Bueno, la metodología MOE tiene, digamos, 2 grandes variables, ¿cierto? Una que es fraude y otra que es violencias, ¿cierto? La que tiene que ver con violencias parte por la presencia de grupos armados y el accionar de los grupos armados en determinados contextos. Para Medellín nosotros, pues dado que aquí hay una presencia muy fuerte de grupos armados, hicimos el ejercicio, lo intentamos. Sin embargo, hay que advertir que paramos porque digamos que la complejidad microterritorial de las violencias no nos permitió identificar unos contextos amplios, unas variables amplias de accionar en Medellín. Es decir, entre el accionar de los grupos armados y las elecciones, claramente puede haber incidencia, pero no encontramos un nexo causal, ¿cierto? Estamos todavía explorando la metodología correcta para identificar esa situación en la ciudad. En el tema de violencia, que en el caso de Antioquia sí se da como departamento, ¿cierto? Claro que sí, en el caso de Antioquia es mucho más visible. Caucasia, que uno dice qué grupos están y cómo quieren interferir. Exacto. Incluso el Medellín sí se identifica, pero la interferencia de los grupos es menos clara. Pusimos en uno de los capítulos del informe, pusimos digamos, sobre la agenda o sobre la mesa de la ciudad la discusión sobre si los grupos armados interceden o no a través de antecedentes. Pero todavía no tenemos, digamos, los suficientes elementos para identificar nexos causales entre la violencia y las elecciones. Entonces ese le dejamos ahí, digamos, como una propuesta, una discusión que hay que dar en la ciudad. Y eso demuestra también, Leider, la seriedad del ejercicio. Se lo digo porque uno puede escuchar, hombre, tal candidato iba a entrar a un barrio y no lo dejaron las bandas o los combos o no sé qué, pero ustedes dicen, no hemos encontrado la prueba de que haya una causal directa entre el ejercicio político, el resultado y el actuar de esas bandas. Exactamente. Entonces quieren con todo rigor decir, sigamos mirando. Exactamente. Entonces el tema de violencia, digamos, no tenemos claro el mapa en Medellín. No, hasta como ahí. mapa no. Ok. En el tema de fraude sí encontraron ya diferentes elementos. Exactamente. Entonces el tema de fraude, ya como las otras gran variable que se identifican de la metodología MOE y que adoptamos desde la CEPA para esta ocasión, efectivamente se identifican 4 variables que son la participación, ¿cierto? Es decir, el crecimiento o el declive de la participación en los puestos de votación, los votos nulos, también identificando incrementos o decesos, digamos, o mejor
reducciones en la cantidad de votos nulos, los tarjetones no marcados y el dominio electoral. Esas 4 variables las identificamos tanto para alcaldía como para consejo. También, dado que es la primera vez que hacemos el ejercicio, dijimos, no nos metamos con los ediles todavía, ¿cierto? Porque eso tiene una complejidad, digamos, no solo por la cantidad, sino por la dinámica que se va generando a nivel microterritorial, que dijimos, empecemos con este mapa grande, hagamos el panorama y a partir de eso empezamos, si se me permite la expresión, a alar la pita, ¿cierto? Para identificar para ver qué se descubre. Exactamente. Comencemos a explicar los términos y los indicadores. Participación, ¿ustedes qué revisan en participación? Exacto. Nosotros, lo primero que hay que decir es que, digamos que nuestra unidad de análisis inicial son los puestos de votación, ¿cierto? Ok. Primer asunto. El segundo asunto que hay que decir antes de acudir, digamos, para explicar las variables, es que también tenemos un criterio temporal, es decir, estadísticamente miramos cómo se comportan estas variables en las elecciones anteriores, 2007, 2011, 2015, ¿cierto? O sea, 3 elecciones completas. Exacto. De alcaldes. De alcaldes y de consejo, ¿cierto? En las anteriores. Y a partir de eso entonces ya identificamos, según el comportamiento estadístico, con información de la registraduría, si la participación en cada puesto de votación sube o baja de manera abrupta o si se mantiene en el promedio, ¿cierto? Claro. Hay un promedio estándar que tiene una desviación y según el número de desviaciones que tenga se identifican que en participación, Leider, recuerdo uno mucho, tal vez la segunda vuelta de reelección de Santos, que la gente decía, hombre, ¿por qué en la costa en la primera vuelta votó el 45% y en la segunda el 82%? Exactamente. Es donde usted dice, oiga, hubo ahí algo atípico. Exactamente, exacto, la tipicidad. Digamos que los números nos dan un indicador, sí, nos como ponen un promedio, a ver qué pasa. Una alerta, ¿cierto? Cuando hay un crecimiento como el que usted menciona, entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿y qué pasa en ese lugar? ¿Qué motivó la participación? Exacto. Es porque la gente quiere participar, es porque efectivamente hay un interés muy marcado sobre la elección que se está llevando a cabo, o existen otros estímulos, ¿cierto? Que digamos es la posibilidad de riesgo, que haya un estímulo extraordinario que esté generando la movilización de la población en términos electorales, ¿cierto? Recordamos que hace 4 años, inclusive aquí lo hemos dicho mucho, para la elección de alcalde de Medellín votó como el 49% de la ciudad. Pero ustedes ya han es puesto a puesto, porque si un puesto tiene el 10%, otro 70%, hay que pensar qué ocurre allí. Exactamente. Y asimismo, la baja participación también es un indicador que genera alerta, ¿cierto? Claro, por encima o por debajo. Exacto, cuando es por debajo, entonces, por ejemplo, ahí la violencia es importante, la crisis de representatividad es importante, porque a veces la gente no vota por miedo, a veces la gente no vota porque no cree, ¿cierto? Que digamos que es un problema además que es endémico y es estructural del sistema electoral y político colombiano. Hemos hablado ya del tema de participación, Leider. Vamos a otros indicadores pues, después de estos mensajes y ya regresamos con ustedes en Teleantioquia y la elección. Regresamos hablando de los riesgos electorales en Medellín, sobre todo en el tema del fraude. Estamos con Leider Perdomo, que trabaja con la MOE y la plataforma de seguimiento electoral de Antioquia CEPA, y veníamos hablando de los criterios. El primero, participación, ya lo explicamos, si en los puestos de votación varía hacia arriba o hacia abajo, qué está ocurriendo. El segundo criterio es votos nulos. ¿Por qué, Leider, miran ustedes los votos nulos? Bueno, los votos nulos tienen una explicación teórica también en ejercicios que han hecho en otros lugares pues anteriormente, que tienen que ver con varias cosas. Uno, con la complejidad del tarjetón, ¿cierto? Por ejemplo, es recurrente en algunos casos que la elección de cuerpos colegiados, en este caso consejos municipales o incluso juntas de administración local, haya un alto índice de votos nulos. ¿Y por qué? Porque la gente no identifica bien cómo tiene que votar, ¿cierto? ¿Qué es el voto preferente? ¿Qué es la lista abierta? Si debe votar 2 veces o solo una, etcétera. Esa situación genera votos nulos. Otro asunto también tiene que ver con la representatividad, ¿cierto? Es decir, la aceptación que tiene la gente sobre las posibilidades o la lista de candidaturas o de partidos políticos que se postulan a los cargos a elegir. A veces la gente daña el voto, literalmente, porque, ¿cierto? De hecho, a veces lo hace dejando mensajes, ¿cierto? Refiriéndose a una candidatura o refiriéndose a todos con algún mensaje, digamos, que da su punto de vista también sobre lo que hay ahí, ¿cierto? Eso digamos que son las dos. Ahí hay otra variable que es muy gruesa que tiene que ver también con el nivel de información de la gente, ¿cierto? Esta afirmación lo que plantea o lo que sostiene es que muchas veces las personas entre mayor formación académica, ¿cierto? Lo que tiene que ver además o tiene una correlación directa con el mayor nivel o el mejor nivel de vida, ¿cierto? Vota de manera o hay menos votos nulos que cuando el nivel de vida y de formación académica es menor. Y de entrada, Leider, hay que decirlo, el tarjetón es confuso. El de alcalde es muy fácil, tiene los nombres, tiene la foto.
el de consejo en este caso tiene creo que 15 partidos, 15 listas, Exacto. cada una con la inicial del partido y los números, no ven nombres, no ven fotos, entonces se presta mucho para que la gente se enrede, digamos, ocurre mucho. Eso tiene mucho Pero en que ver votos con... nulos, en el tema de corporaciones, es mucho más alto que en la elección uninominal de alcalde, por ejemplo. Esa es la sorpresa, que en el caso de Medellín no es tan claro eso, no es tan clara eso. Es muy parecido a los nulos de los dos. Exacto, y por eso es importante tener en cuenta tanto la dificultad del tarjetón como la crisis de representatividad, ¿cierto? También es posible que la gente en el caso de alcaldía no vote simple y llanamente porque no quiere, ¿cierto? No opta al voto en blanco, sino que acude al voto nulo, daña el voto. O en otros casos... Lo marca más de una vez. Exacto. Es el voto nulo. Exacto, o cuando les escribe cosas, ¿cierto? A veces les hacen pues figuras a las fotografías de los candidatos, claro, etcétera. Y también ese es muy parecido con los tarjetones no marcados. Que es el siguiente. Es el siguiente. ¿Y ¿cierto? Es que entregan el tarjetón como lo recibieron? Exacto. Van, lo doblan y lo depositan, ¿cierto? El tarjetón no marcado, para claridad, pues, digamos, de los televidentes, es el que efectivamente se deposita en la urna, ¿cierto? Distinto al material sobrante que queda encima de la mesa de claro, cada, ¿cierto? Este está depositado en la urna, el elector va, hace la simulación, pues, los mira, se decide o no se decide y finalmente lo deposita en la urna. Digamos, también tiene, además de las explicaciones anteriores, ¿cierto? Falta de información, a veces la gente se confunde y prefiere no tocar, crisis de representatividad o menos información que la gente decide no meterse con él. También tiene, digamos, una explicación a nivel del sistema electoral colombiano, y es que mucha gente vota por el estímulo que hay legal, ¿cierto? Particularmente con el tema de descuentos, días de descanso. Y para el certificado electoral me da medio día de trabajo, un descuento en universidades públicas, si estoy empatado en un concurso público tengo un privilegio, es decir, la gente dice yo voy por el estímulo, así no me guste ninguno, pues simplemente me registro y dejo el voto ahí. Exacto, y además que es interesante porque la gente en nulo sin no marcado, ¿cierto? No opta por el voto en blanco. Hay un asunto tal vez de pedagogía, la gente no sabe qué significa el voto en blanco, cuáles son sus consecuencias, o simplemente consideran que no es una posibilidad y que es mejor dañar el tarjetón o no marcarlo. Y Leider, yo pensando en lo que ustedes buscan garantizar, que es la transparencia de la elección, se sorprende uno, y déjeme decirlo así, yo hablo siempre en blanco y negro porque no hay tiempo de explicar tanto, es un voto no marcado sería un tarjetón muy fácil de alterar en el sentido de que en la mesa marquen por cualquiera de sus predilectos. Que digamos que salga no marcado es una buena señal de que no tocaban los tarjetones en la mesa, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el riesgo generalmente, por eso me gusta hacer la diferencia, no está en los no marcados, sino en el material sobrante. Que le pongan en el sobrante. En el que queda encima de la mesa. Encima de la mesa. Generalmente el potencial electoral es, los electores que van a cada mesa según su potencial. En promedio en cada mesa, exacto, normalmente. y generalmente va a la mitad o menos, ¿cierto? Entonces queda la mitad o más aquí afuera. Esos son los que corren riesgo muchas veces en el proceso, digamos, de elección, y ya, digamos, en el conteo también hay situaciones. Entonces hemos hablado de la participación, del voto nulo no marcado, y también el tema del dominio electoral. ¿Qué significa eso? El dominio electoral es cuando ese sí es por encima solamente, ¿cierto? En términos estadísticos, digamos, cuando hay variables por encima, cuando hay una elección muy marcada sobre un candidato, en este caso nos quedamos con los candidatos, también a veces se puede hacer sobre un partido político, ¿cierto? Sí. Cuando existen en un puesto de votación particularmente demasiados votos, ¿cierto? Por encima, digamos, del dominio promedio en la ciudad, sobre uno de los opcionados pues, a un cargo público. Pero Leider, pienso yo que en el tema de los corporados, los concejales, eso es lo que ocurre. Digamos, la comuna de Belén, la que más vota en Medellín, 120.000 votos el año pasado en la participación de presidencia. Y hay gente que se elige solo en la comuna de Belén, porque tiene su trabajo político allí. Ahí sería un dominio marcado, pero buscan ustedes si tiene explicación en que ha sido una persona que ha trabajado siempre ahí o que no la conocen. Se lo digo porque se me ocurre el tema de cuando hablan mucho en el Congreso de elegir senadores que votan en Antioquia por ellos, pero en otro departamento y nadie los conoce. Eso es distinto, pero aquí en la corporación normalmente hay concejales que son de Belén, hay concejales que son de la América porque su trabajo está ahí. ¿Cómo diferenciar ese supremacía o ese dominio electoral que no es un fraude? Efectivamente, digamos que esta variable tiene unas potencias explicativas bien interesantes. Una es la que usted está mencionando, que tiene que ver como con la conformación del sistema político a nivel de ciudad, en este caso de Medellín, ¿cierto? Sí. En el que efectivamente hay varios eslabones, por decirlo así. Hay unos intermediarios de nivel microlocal o microterritorial, a nivel de comuna, de barrio, de sector de comuna, ¿cierto? Que son generalmente personas que ejercen liderazgo social y que de alguna manera movilizan votos en favor de una u otra candidatura. De hecho, hay representantes pues, corporados, concejales, que tienen historia, que vienen incluso de ese trabajo comunitario, que tienen arraigo territorial, ¿cierto?
Digamos que eso pues permite explicar al menos, sin incurrir todavía en apreciaciones críticas, de cómo funciona, ¿cierto? Primer asunto que es importante, y la estadística nos dice, mire, este sistema funciona así en tal parte. Históricamente han votado por él allá. Exacto, Okay. en tal parte. Sí. Pero cuando se presenta una variación, por ejemplo, ya identificamos que el candidato X ha sido elegido continuamente en tal comuna, y de un momento a otro aparece en otra comuna, ¿cierto? Entonces ya le da una señal a uno, bueno, vamos a ver qué pasa ya, ¿cierto? Y en eso existen muchas posibilidades, que el intermediador, es decir, el líder o quien moviliza los votos, esté jugando por convicción, por conveniencia, digamos, programática, ¿cierto? Que es lo deseable, pero también que haya, digamos, otro tipo de intereses, ¿cierto? Contractuales, de manejo de presupuesto participativo, e incluso, que es uno de los capítulos que dejamos abiertos, que yo mencionaba al principio, que haya intermediación de los grupos armados, ¿cierto? Que hay alguna presión de alguien. Exacto, entonces eso digamos que lo que nos arroja es alertas. Ve, porque este candidato X, que ha tenido una continuidad de dominio en tal parte, ahora está acá, ¿cierto? O porque descendió y apareció otro. ¿Qué fue lo que explica esos cambios en el número, ¿cierto? Que el hecho que ocurra no está mal. Es la explicación la que debe dar tranquilidad o inquietud. Exacto, eso es lo que tenemos que ver. Por eso es el riesgo electoral, ¿cierto? No podemos decir hay un fraude o existe una situación irregular o un delito. Es el riesgo. Nos alerta para que aquí en adelante nosotros, académicos, autoridades, empecemos a, como decía, a dar la pita a ver qué se encuentra, ¿cierto? ¿En qué comunas hay riesgo electoral para este domingo según la MOVE? Lo veremos ya después de estos mensajes para el cierre de Teleantioquia la elección. Ya regresamos con ustedes. Regresamos para mirar los riesgos electorales para este domingo en la ciudad de Medellín. La MOVE, en un trabajo muy juicioso con la plataforma CEPA, hizo un seguimiento y consideró que hay sitios donde se puede prever habrá dificultades. Leider, ¿qué encontraron ustedes? Bueno, encontramos que existen 13 puestos de votación con riesgo alto y riesgo extremo, ¿cierto? 13, ¿de sí, cuántos? De 191 que identificamos. Okay, ahora, en riesgo medio hay otros 56, ¿cierto? En riesgo medio. Sí, pero digamos el 13 que es alto y extremo. Exacto, digamos el de mayor preocupación es que hay que, digamos, posar la mirada en principio para empezar a identificar qué pasa. De esos, los riesgos extremos están en la Escuela de la Esperanza número 2, en la Comuna 1 Popular. En un sitio de votación específico. Exacto. ¿Qué ocurre allá? ¿Qué encontraron ustedes? Bueno, allá se encuentran varias cosas. Hay una situación muy marcada, sobre todo en los años, las elecciones de 2007 y 2011, ¿cierto? Sí. De riesgo alto en participación a alcaldía, en votos nulos y tarjetones no marcados a alcaldía. ¿Ese puesto de votación participa mucha gente? ¿Más del promedio? Sí, no, la participación no es alta, es bajita. Es bajita. Es muy bajita. Ok, es por debajo entonces. Exacto. El alerta es por debajo. Exacto, pero hay una gran cantidad de votos nulos y de no marcados, ¿cierto? Y además, digamos que en el 2011 en particular, hay una situación de dominio electoral más o menos acentuada para alcaldía. Ok. ¿Cierto? Bien, ya hablando del Consejo de Medellín, en ese puesto de votación se encontró que hay riesgos altos, sobre todo en años anteriores, es decir, en elecciones de 2007 en participación y no marcados, tarjetones no marcados, ¿cierto? Y en el 2015 hubo una situación de dominio electoral otra vez muy marcada, esta vez extrema, en ese puesto de votación. Ok, y hay que mirar a ver qué ocurre en esta vez. ¿Quién es el concejal? ¿Cuál es el partido? Claro. ¿Qué es lo que genera la movilidad electoral en favor de ese concejal en ese territorio, ¿cierto? Bueno, y el otro puesto extremo es el establecimiento Centro Carlos Lleras Restrepo, más conocido como La Pola, ¿cierto? Sí. Donde algunas menores pues que cumplen los 18 años, la mayoría de edad en ese puesto de votación y que no están, pues ellos no están condenados, no es una sentencia judicial, pueden votar, ¿cierto? Digamos que hay que advertirlo, hay que decir que existe, pero es de menor preocupación junto a los otros centros carcelarios, pues porque son muy pocos electores, ¿cierto? Claro. La participación es mínima. Yo estaba pensando eso, Leider, uno puede decir, son 190 y pico de puestos, pero no todos tienen el mismo potencial. Este, por ejemplo, no es muy igual. bajito. Este es muy no bajito. va a modificar la elección, No. pero hay que estudiar todo tipo de anomalías. Sí, claro, hay que leer qué pasa, ¿cierto? Sí, Eso incluye en sí, términos sí, académicos y identificación de algunas situaciones que generan pues la situación o la movilidad electoral en un sentido o en otro, pues es interesante, ¿cierto? Pero si no, digamos que no es significativo en términos de resultados electorales para la ciudad. Otra cosa son los 11 puestos de votación con riesgo alto. Con ¿cierto? riesgo alto. Ahí ¿Y qué ocurre allí? Bueno, lo primero es que están concentrados pues en la Comuna 2 Santa Cruz, ¿cierto? Sí. En la 8 Villahermosa, en Laureles Estadio, todos estos con un puesto de votación. Ok. En cambio, en la Comuna 16 Belén hay dos, ¿cierto? Dos puestos de votación con riesgo alto. Y en el Poblado hay 5. Hay 5. En la ¿Qué Comuna ocurre? 14 el Poblado. ¿Es donde más riesgo encontraron ustedes? ¿Esos 5 puestos en Poblado? Es donde más, digamos que generalmente hay sorpresa con esto, ¿no? Como los fraudes, la violencia, todas esas situaciones anómalas suelen asociarse, digamos, con
con los territorios o con las comunas con un arraigo social mucho más popular, ¿cierto? De estratos menores, pues, como se les suele decir formalmente. Sin embargo, hay una primera cosa que tenemos que decir, que tanto para los sectores populares como para ese, pues, en este caso el poblado, sí, ¿cierto? No hay que asimilar el entorno del puesto de votación con el puesto de votación. Es decir, hay una creencia muy común de que la gente, por decirlo de cualquier manera, que no barrio, votan sino los vecinos ahí. Exacto, no es cierto. No, eso no es cierto. Okay. Que los del barrio votan en el puesto de votación, sí. No. La gente, de hecho, muchas veces está en un puesto de votación porque así lo asigna la registraduría, porque vivió por ahí en algún momento, porque trabajó en algún momento en ese lugar, pero la gente va variando y conserva su inscripción en el puesto de votación, ¿cierto? Entonces no habla el puesto de votación de lo que piensa el barrio, déjeme decirlo así. No necesariamente. Exactamente. Okay. De lo que piensa o de las carencias o de las conveniencias del puesto de votación, ¿cierto? ¿Y en el poblado que encontraron ustedes en esos 5 puestos? En el poblado de carrera muy particular, pues digamos que en la Universidad de AFIT, en el puesto de votación identificado ahí, encontramos de todo. O sea, en todos los años, en todas las variables hay anomalía. Ustedes han revisado 3 elecciones anteriores a alcaldía y a consejo, y ahí encontraron que se dispara todo. Exacto, se disparan votos nulos, se dispara participación, se disparan no marcados, ¿cierto? Y dominios electorales. Todas las variables se identifican en el caso de la Universidad de AFIT. Como puesto de votación. Exacto, que es un puesto, como puesto de votación, exactamente, que es un puesto de votación que es muy curioso por eso, ¿cierto? Tanta anomalía hace que sea muy interesante, digamos, en adelante estudiar ese puesto. También se identifica que en el caso de la Comuna 8, en la institución Villaturbay, hay varios riesgos extremos, ¿cierto? Digamos que hay una cosa que es importante decirle a los televidentes, es que algunas variables son extremas, otras no tienen ningún riesgo, algunas son altas o medias, ¿cierto? Eso se promedia, exactamente. Leider, me quedan 2 minutos y he entendido muy bien que ustedes hicieron un ejercicio de revisión de resultados y van a estar atentos a la plataforma este domingo para hacer el primera revisión en campo, ¿así es? Claro, efectivamente lo que vamos a hacer es con estos puestos de votación que identificamos, posar, digamos, la mirada y la atención en ellos. Ahí. Exacto. Leider, en un minuto ayúdame a entender esto. Yo tenía en la idea, el imaginario le dicen a uno, hombre, el voto de opinión domina Bogotá y Medellín, son capitales. ¿Es tan cierto o no? ¿Ustedes qué han encontrado ahí? El tema del voto de opinión. Hay un histórico desde el 2003 en particular en el que el voto de opinión es algo importante en Medellín, pero no domina. Ahora, tampoco domina la maquinaria. Eso es una especie de empate técnico. Se da un equilibrio. Eso es muy interesante en Medellín. El voto de opinión y la maquinaria, los partidos políticos. Exacto, esas dos compiten. ¿Y Bogotá, ustedes han estudiado Bogotá si está en opinión o yo en Bogotá sí, no te sabría decir. Eso está muy bien así, ¿sabes? Entonces, Medellín este domingo, ejercicio especial de la MOE con la plataforma CEPA y estaremos pendientes del resultado. Leider, muy amable por acompañarnos esta noche. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Por favor, este domingo a votar, una oportunidad maravillosa de ejercer como ciudadanos su derecho al voto. Gobernador, alcaldes, concejales, diputados y ediles, una oportunidad para todos. Continúen con nosotros en Teleantioquia, que Teleantioquia TV en grande con nuestra programación y ya regresamos con ustedes esta semana con nuevos espacios de Teleantioquia de elección. Para todos, feliz noche.